yo quiero hablarles a los hermanos hoy sobre somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo con ciertas condiciones. Y quiero que tomemos, mis amados hermanos, cuenta del asunto. O sea, como ha dicho la hermana Jenny, primero para mí y también para los hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Que tengamos cuidado con el mensaje del momento. ¿Qué quiero decir con el mensaje del momento? Todo fácil. ¿Sí? Soy salvo y amén. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y salvo, y para colmo, salvo siempre salvo. No importa si es frío, si es tibio, si es regularcito, pero amén. Y viene el Señor, y no es así. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. O somos consagrados en Cristo, o estamos verdaderamente en Cristo, o simple y llanamente no pasamos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Muchos cristianos se van a quedar, muchos cristianos pasarán, pero muchos se quedarán. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, ojalá nos hagamos el esfuerzo para no quedarnos, porque hay de aquellos que se queden, que Dios nos guarde. Entonces, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, versículo 6. 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 Que el Señor nos ayude. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, o sea, la casa de Él, la cual casa somos nosotros. O sea, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora, Cristo en nosotros, ¿sí qué? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, grabemos esas dos cosas. ¿Sí está claro, hermanos? Si retenemos hasta el fin, ¿qué? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Está claro, mis amados hermanos? Esas dos cosas, es decir, somos la casa de Cristo si tenemos esas dos cosas. Si hasta el fin tenemos la confianza, hasta el fin quiere decir hasta que Él venga. Y la otra, y el gloriarnos en la esperanza. Entonces vamos a mirar esas dos cosas. Entonces, hermanos, si no nos dormimos sobre los laureles, porque muchos cristianos se quedarán. Ya soy salvo, amén. Y uno le dice, obviamente, y uno hace la pregunta básica siempre, ¿ya recibió al Señor? Sí, amén. ¿Cómo está su vida? ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Cómo está su vida? ¿Está consagrado? Vamos a mirar, hermanos, que aquí no hay alternativa. O llevamos vidas consagradas o llevamos vidas religiosas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios tenga misericordia y nos ayude para poderlo entender. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces somos participantes y retenemos hasta el fin la confianza, es decir, esa fe santa. Alabanzas al Señor. Esa fe indica obediencia a su palabra. Si no estamos obedientes a la palabra, hermanos, no estamos en nada. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y no es tan fácil. Ahora bien, es decir, somos participantes del Señor si nos encuentra fieles y obedientes. De lo contrario, hermanos, aunque seamos profetas, nos quedamos. ¿Sí está claro? Aunque seamos profetas, en ese momento nos quedamos. Y aunque los hermanos conocen el texto, miremoslo. Miren Mateo capítulo 7. Miren Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y veamos el versículo 21, mis amados hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que Dios nos ayude para entenderlo, hermanos, que no es tan fácil hacerlo, hay que querer hacerlo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, esa palabra muchos es delicada en la boca de Dios.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ojo, ¿no profetizamos en tu nombre? Se lo dicen en la cara de Dios. Diga si sí o no. Yo soy profeta. Si está claro, es lo que le van a decir a Dios. Yo soy profeta. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Se lo dicen en la cara del Señor. ¿Sí? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice el Señor? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, se puede llegar a un grado altísimo. No es tan fácil llegar a ser profeta y ser autorizado por Dios para echar demonios. No es tan fácil. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Sin embargo, esto le dicen al Señor, lo hicimos. Pero el Señor dice, yo a ustedes no los conozco. Entonces, tengamos cuidado. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Tengamos cuidado, porque ese día no podemos fallar. No podemos fallar ese día, o sí. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces oremos que nos encuentre fervientes, ¿sí? Para que no nos vomiten. Porque si estamos tibios, ¿qué dice la palabra? Dice que nos vomita. Vean, Apocalipsis 3:16, leámoslo aunque ya lo conocemos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Nos dice la palabra, mis amados hermanos, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, estos tibios es muy importante mirar, hermano, que si los vomita, estaban dentro de Cristo. ¿Sí o no? Porque no podemos vomitar algo que no está dentro. ¿Sí está claro? O sea, estos eran cristianos. O sea, estaban en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué dice la palabra? No dieron la talla. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿No? Tuvieron toda la oportunidad, pero no dieron la talla. Quizás esos que van a ser vomitados van a decir, cuando vean la bendición de los creyentes, van a decir, ojalá hubiera. ¿Cómo es? La expresión lastimera, ¿no? Ojalá hubiera, pero ya no había tiempo para hacerlo. Mis amados hermanos, ojalá oren por el hermano Miguel cuando se acuerden, porque no es fácil llegar a amar a Cristo como debe ser. ¿Sí está claro? Y si se acuerda de otro hermano, ore por cada hermano. Oremos los unos por los otros para lograr serlo. Alabanzas a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, que el Señor nos encuentre glorificándonos en la esperanza. ¿Recuerdan que era la segunda parte? ¿Sí? Ahora, es decir, agradecidos por la salvación. Y el creyente debe estar agradecido por ser salvo. Adorados a Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque esto se le da a poca gente, como vamos a ver más adelante. Pero hay que estar agradecidos con la salvación y no seguir los malos ejemplos. Ese ejemplo que ahora hay mucho predicador, y que Dios bendiga el que sea del Señor. Sí está claro, porque como dice el apóstol Pablo, por lo que sea, pero el evangelio es predicado. Pero hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con el evangelio barato. No es fácil ser creyente, no es fácil ser consagrado, pero no hay alternativa. O somos o somos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Miremos, mis amados hermanos, como dice la palabra, está escrita para que nosotros veamos el ejemplo y tengamos cuidado. Miren 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y miremos el versículo 5 en adelante. 1 Corintios capítulo 10. Estos hermanos no son cualquier cosa. Uno dice, no, es que eran los hermanos del desierto. Estos no eran cualquier cosa. Veían todos los días a Dios. Porque recuerden que la palabra dice que de día estaba la nube y de noche cambiaba, ¿sí? No se necesitaba acodensa. ¿Sí está claro, hermano? ¿Ah? No necesitaba acodensa. Había luz y había calor de noche. O sea, veían a Dios. Sin embargo,
descuidaron sus vidas espirituales. Entonces, miren el versículo 5 en adelante, capítulo 10, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Oiga eso. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué doloroso, habiendo visto personalmente a Dios. Ahora bien, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Que Dios nos guarde. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Como en alguna parte leí que ahora hay lo que le llaman la anestesia del momento. ¿Sí está claro? ¿Cuál es la anestesia del momento para morir sin dolor? Ustedes saben que la anestesia sirve para morir sin dolor. Y catalogan dos cosas del momento: el celular y el televisor. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? No nos damos cuenta que perdemos el tiempo, pero pasa el tiempo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. No estoy diciendo que no vean televisor o que no vean el celular, porque eso ya son elementos indispensables, sino que se pongan en el puesto correcto. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que no pase a ser idolatría, porque ¿qué es lo que dice aquí? Se volvieron idólatras y se pusieron a jugar y perdieron el tiempo. Que Dios nos guarde a nosotros. Ahora bien, versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Miren eso. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oiga eso. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ojo, así que el que piensa estar firme, cuídese, cuide su vida espiritual. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Cuide su vida espiritual, que Dios nos ayude para entenderlo. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes en la fe para no ofender a Dios. Mantengámonos firmes. Firme quiere decir obedientes y con fe en el Señor para no ofender a Dios. Miren Hebreos 3:10. Miren Hebreos 3:10. Hebreos 3:10. Hebreos capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 3:10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, ojo, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sí está claro, hermano? O sea, andan vagando. Hoy con fe, mañana no. Pasado sí, pasado después no. ¿Sí está claro? Me parece que sí, un poquito más, un poquito menos. No, o nos metemos o nos metemos. Que Dios nos ayude. Ahora, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y habían visto a Dios, era su pueblo amado. Si está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, porque si así trató a los suyos, ¿qué se dirá? Sí, al resto. Sí, como dice el apóstol Pablo, si así trató al olivo real, ¿qué se dirá al injertado? Ahora bien, hermanos, somos participantes de Cristo si retenemos firme la confianza del principio. ¿Sí? Miren Hebreos capítulo 3, versículo 14. Ahí 3:14. 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Alabanzas al Señor. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés?
Y con quienes estuvo disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar, ¿por qué? Por incredulidad. Entonces aquí vuelvo a repetirles, somos participantes de Cristo si retenemos firme la confianza del principio. Aquí está hablándole a los hebreos. Si está claro, hermano, estamos hablando de los hebreos. ¿Qué quiere decir? Que esos hebreos en el tiempo de Pentecostés fueron llenos de bendición y fueron llenos de fe y fueron llenos de poder. Pero ¿por qué se escribió la epístola a los hebreos? Porque como habían pasado por tantos problemas, estaban descendiendo. Si está claro, hermano, estaban aflojándose. ¿Sí? Y por eso se escribió Hebreos. Cuando habla del principio, quiere decir, si fue lleno del Espíritu, si tuvo ese primer amor, manténgase ahí. Porque si se descuida, puede perderlo todo. ¿Sí está claro, hermano? Es lo que le está diciendo a los hebreos. Vuelva a la confianza del principio. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para no entrar en la rutina. ¿Está claro, hermano? Sí, para no entrar en la rutina. Que Dios nos ayude. Ahora bien, en el momento en que te dejas enfriar, pierdes la fe y te sales. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y la fe es bastante sensitiva. A la fe hay que cuidarla. Adorado sea Dios. Miren ahí en el mismo capítulo 3, pero versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Le voy a leer el 12 y el 13. Dice así. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando entras en incredulidad, te va saliendo. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando aflojamos espiritualmente, va entrando las otras cosas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Nos volvemos fríos y que Dios tenga misericordia de nosotros. Adorados a Dios. Porque, mis amados hermanos, esto prácticamente se acabó. Que Dios nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para no salirnos. Ahora bien, aprendamos la lección, ¿sí? Y abracemos la fe, ¿sí? Aprendamos la lección y abracemos la fe. Miren Hebreos capítulo 4, 1 y 2. Capítulo 4, 1 y 2. Dice así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, en Cristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, ¿sí? Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, igual que a ellos, se nos predicó a nosotros, ¿sí? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pongámosle fe. ¿Sí está claro? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Agarrémonos de Dios. Alabanzas al Señor, porque ahora estamos más cerca de la salvación que antes. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, mis amados hermanos, procuremos entrar en Él y quedémonos en Él. Cuidemos estar en Él, que no seamos vomitados. Miren el versículo 11 al 13, capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice así, capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo, es decir, en Cristo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios nos ayude. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Y nos mantengamos en Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, acerquémonos al trono, ¿sí? De la gracia y quedémonos ahí.
quedémonos ahí. Miren el versículo 16, 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que nos podamos quedar ahí delante del trono, mis amados hermanos, buscando en oración, buscando su presencia, buscando su poder. Alabanzas a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces cuide su vida espiritual y no permita que nada lo tumbe. Alabanzas a Dios. Manténgase ahí. Manténgase ahí. Miren el capítulo 6, miren el capítulo 6 ahí de Hebreos, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4, le voy a leer del 4 al 6. Dice así la palabra: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es decir, voluntariamente, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Entonces, cuide su vida espiritual, mi amado hermano. Cuida su vida espiritual con el alma. Alabanzas al Señor, porque estamos próximos al arrebatamiento. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Manténgase en el espíritu, en lo que sea el espíritu, en otras palabras. Vea el capítulo 6, versículo 11. Vea el capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, manténgase ahí, buscando, adorando, clamando, pegado de Dios, alabanzas al Señor, antes que sea tarde. Entonces, ¿qué estamos oyendo hoy? Hoy estamos oyendo una cosa barata, ¿sí? Ya aceptó a Cristo, ahora va a prosperar, etcétera, etcétera. Y extrañamente, ¿sí? La gente prospera. Ahora, no estamos en contra de la prosperidad, porque realmente lo lógico es que el creyente prospere. Pero, hermano, sin apartarse de esa fidelidad tremenda a Cristo. ¿Sí está claro, hermano? No una vida mundana, porque una vida mundana no agrada a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, mi amado hermano, cuide su salvación con temor y temblor, porque ese día únicamente esos santos pasarán. Miren Filipenses capítulo 2, versículo 12. Miren Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Se supone que estos hermanos eran llenos del Espíritu y aún así tenían que cuidar su salvación. Alabanzas al Señor. Capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ojo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, oren, lean la palabra, manténgase en Cristo, manténgase santo, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando llegue el Señor no nos coja de sorpresa. ¿Sí está claro, hermano? Sí, porque hay de los que se queden, hay de los que se queden. Ahora sí, entonces, hermanos, alístese para recibir al Señor, porque se acabó el tiempo. Usted lo ve, se acabó el tiempo. Como dijo la hermana Fanny, el tremendo terremoto que pasó en Turquía puede arrancar en cualquier parte, ¿sí? Porque prácticamente es la tierra la que ya dice no más, ¿sí está claro? Es la misma tierra que está brava. Algo oí de que se movió el núcleo de la tierra y otras cosas que están hablando. Si está claro, mis amados hermanos, en cualquier momento, como dijo la hermana Fanny, nos acostamos y no nos despertamos. Pero si estamos en Cristo, no se perdió nada. Sí, pero si llevamos una vida frívola, que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos, porque solo los santos pasarán. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Entonces, entonces alístese para recibir al Señor, porque se acabó el tiempo. Miren, 1 Tesalonicenses 5:22. 1 Tesalonicenses 5:22. 1 Tesalonicenses 5:22. Dice así la palabra de Dios:
Primera Tesalonicenses 5:22. Nos dice así: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí está claro, hermanos? Y todo, en otras palabras, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En aquellos que buscan, en aquellos que cuidan su vida espiritual y que aman verdaderamente al Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, no es tiempo de dormir, no es tiempo de dormir, no es tiempo de dedicarle tanto tiempo al celular o al televisor o a otro. Como les dije anteriormente, no necesitamos el celular porque ya es un elemento básico. Yo creo que hasta el televisor, úselo con cuidado. ¿Sí está claro, hermano? No le permita que ese elemento le quite el tiempo de Dios. Sí, que Dios nos guarde. Entonces, hermanos, no es tiempo de dormir. Miren Romanos 12:11. Miren Romanos 12:11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice así la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Menos no creo que lo acepte. Menos no creo que lo acepte. Ahora bien, mis amados hermanos, veamos el ejemplo del Señor. Veamos el ejemplo del Señor mientras estuvo en la tierra. ¿Cómo se comportó el Señor para agradar al Padre? Así tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. ¿Sí está claro? Si Él lo hizo. Miren Lucas 6:12. Lucas capítulo 6, versículo 12. 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 Le voy a leer la palabra. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Yo escribí aquí lo siguiente, hermanos: el Salvador del mundo haciendo velada de oración. El Salvador del mundo haciendo velada. Ahí hice una vez, pero con toda seguridad que lo hacía muchas veces. O sea, quiere decir que el Salvador del mundo, nuestro Salvador, hacía veladas de oración. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Está claro, hermanos? ¿Cuánto tiempo oramos? Ahora, miren Hebreos capítulo 7, versículo, ¿sí? Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7. Dice así la palabra. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hoy lo queremos facilito. Y yo anoté aquí lo siguiente: el creador del universo, orando fervientemente. El creador del universo. Hermano, ¿quieres pasar con una vida frívola? Eso es imposible. Si está claro, hermano, eso es imposible. Si quieres pasar a esa gloria extraordinaria, a ese mundo totalmente nuevo y glorioso, no vas a pasar con una vida frívola. Es imposible. O nos consagramos, mis amados hermanos. Quiero ser lo más claro posible para mí mismo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Busque, porque muchos llorarán, pero ya será tarde. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora hay una oportunidad. Ahora la oportunidad que tenemos es tan gloriosa que por algo está aquí, porque el Espíritu Santo lo trajo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? ¿Para qué? Para que oiga este mensaje y despierte, iniciando por mí. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué ejemplo? El Señor
haciendo veladas de oración. El Señor orando con lágrimas. Dios. ¿Para qué? Para darnos ejemplo, mis amados hermanos, ¿sí? Ahora, entonces, conclusión, tómelo en serio. Tómelo en serio. Porque la gloria de la salvación se da a muy pocos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Mire los millones que hay en Bogotá y los que hay en las iglesias y los consagrados de la iglesia son muy poquitos. ¿Sí está claro, hermano? No tenemos una estadística, pero yo pienso que por cada millón habrán unos 5 consagrados o 10 consagrados. Es un privilegio. Esos consagrados tienen que cuidar esa salvación. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Porque nada puede hacer el hombre si no le es dado del cielo. Entonces, como les decía, son pocos los que se salvan, ¿sí? Miren Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Dice así la palabra de Dios. Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo, lo dice el Señor, porque os digo que muchos procurarán entrar, o sea, entran pocos. Entra aquel que verdaderamente quiere entrar y dice, quiero ser salvo, quiero amar al Señor, quiero adorarlo. Ese entra. El resto que entra no puede entrar con cuentos. Ahora, mire el versículo 28. Mire el versículo 28. Allí será el llanto, el que no entre. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Le está hablando a cristianos. Ahora, versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente mundanos, es decir, pero consagrados, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Hermanos que llegan a reemplazar al frío. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Al reemplazar al tibio, al vomitado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Que Dios nos ayude para no dejarnos quitar el puesto. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Adorado sea Dios. Ahora, por último, mis amados hermanos, clamémosle al Señor para vivir y hacer lo correcto, ¿sí? En otras palabras, hacer lo que a Dios le satisface. Miren, Primera de Juan 2:6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y que el Señor nos ayude. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y ojalá que nos quede esto en el corazón. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. ¿Qué hacía Cristo? Hacía veladas de oración. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Qué otra cosa vimos de Cristo? Que oraba con clamor y lágrimas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, no piense que va a entrar allá con menos. ¿Sí está claro? Volvamos a leer el versículo. El que dice que permanece en Él, que Dios nos ayude. Señor, ayúdanos. Queremos ser consagrados. Queremos ser santos. Queremos ser metidos en el cuento, Padre mío. Queremos ser creyentes para tu gloria, Padre Celestial. Queremos ser los hombres y las mujeres del momento, de los que te aman, Padre Celestial. Señor, de los que hemos tenido el privilegio de vivir estos últimos días. Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias porque nos has llamado, Señor, a ese puesto glorioso para pasar a ese mundo de gloria. Ayúdanos, Padre, para agradecerte y para sujetar nuestra vida en obediencia, en disciplina, para la gloria de Dios. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana,
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cantemos el coro para terminar, puestos de pie, hermanos. Ese coro que hemos cantado, salió del trono una voz. Dice que estarán allá los grandes y los pequeños. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, de nosotros depende.